le había dicho a mi hijo hoy que no me deje gritar mucho, que me iba a quedar sin voz. Pero bueno. Muy bien, hermanos, quería compartirles. Estábamos esta semana en casa de mis padres, reunidos y hablando del accidente que tuvo mi madre. Estábamos allí, mi padre, mi madre, Sara y yo, los cuatro, y hablando y lamentándonos de lo que había sucedido, ¿no? Y en ese momento, en la conversación, nos sorprendió una voz con un comentario muy acertado que nos recordaba, hermanos, que no debemos lamentarnos por lo sucedido, sino que debemos ver el lado positivo y debemos recordar que nada escapa del poder y del control de Dios. Y eso me hizo pensar que debemos tomar el tiempo necesario para pensar y para evaluar por qué debemos estar agradecidos y, hermanos, cuánto tenemos que dar gracias por todas las situaciones de nuestra vida. Lo curioso de cómo, ¿verdad?, teniendo el conocimiento, a veces no reaccionamos inmediatamente de la manera que el Señor nos demanda, ¿no? Y tiene que venir mi hermano Marcos, ¿no? Que siempre me río de él. Tenemos ahí con mis hijos, siempre le decimos una cosa, Sara nos reta, le decimos, ¿cómo es el Tito? Yo siempre le digo el ton, Tito. Pero bueno, y él viene, ¿no? Y nos ilustra y nos ilumina con un momento en el cual nos hace recordar que no estábamos hablando y pensando y actuando de la manera más correcta, porque no era la manera que Dios quiere que lo hagamos. Y claro, eso me hizo pensar, y les pido que abran sus Biblias y que me acompañen al libro de Primera de Tesalonicenses. Libro de Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, los versículos 16, 17 y 18. Todos seguramente saben cuáles son estos versículos. Quizás no se acuerdan cuando decimos la cita, pero en el momento que los empezamos a recitar, en el momento que alguien los empieza a decir, inmediatamente vienen a nuestra mente. Primera de Tesalonicenses 5, 16, 17 y 18 dice: estad siempre gozosos, orando sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Siempre gozosos, ¿verdad? No deja lugar a duda esta porción de la palabra de Dios. Estad siempre gozosos. Y hermanos, en esta tarde quiero que veamos y que entendamos y que pensemos, hermanos, y que busquemos el discernimiento a través de la palabra de Dios para entender por qué es que debemos estar siempre, en todo momento, en toda situación de nuestras vidas gozosos. Pero antes vamos a ir al Señor en oración para pedir la bendición para este tiempo. Padre, gracias te damos una vez más, Señor, por poder estar reunidos en tu casa y por poder abrir tu palabra y compartir, Señor, lo que tú tienes en ella para nosotros. Gracias, Padre amado, porque tú pusiste en nuestro camino, Señor, la luz que ilumina este mundo. Gracias, Padre, porque tú trajiste entendimiento a nuestras mentes, a nuestros corazones, porque transformaste, Señor, nuestro entendimiento a través de la luz de tu palabra. Y te pedimos que lo sigas haciendo cada día, Padre amado, y cada momento que tenemos, dándonos la oportunidad, Padre, de abrir tu palabra, de
leerla, de aprender lo que tú tienes en ella para nosotros. Te pedimos que nos bendigas y que nos guíes en esta tarde, Señor. Gracias te damos por poder estar nuevamente una vez más aquí en tu casa. En tu nombre lo pedimos y en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, entonces, hermanos, quiero que veamos cómo es que el apóstol Pablo nos pide que vivamos. Y yo les pregunto esta tarde, ¿cómo es que debemos ser siempre? Nos dice Pablo que debemos ser siempre ¿qué? Uy, ¿están dudando? Gozosos, ¿verdad? Debemos ser siempre, en todo momento. Estad siempre gozosos. Y este es el primer punto que quiero que entendamos. Debemos ser siempre gozosos. No hay lugar a dudas. Siempre gozosos. Es fácil, hermanos, estar contentos cuando todo nos va bien, ¿verdad? Hoy estábamos con Lucas viendo un partido y, claro, cuando marcó nuestro equipo, estábamos todos gozosos. Había 20.000 personas gozosas porque ganó un equipo, ¿no? Qué tontería. Pero todos a la vez nos habíamos puesto de acuerdo para estar contentos en un momento específico. Pero hermanos, Dios nos habla a nosotros, a sus hijos, y nos dice que debemos estar de acuerdo para estar siempre, en todo momento, gozosos. O sea que cuando ustedes me vean a mí, me deberían poder ver gozoso. Y cuando yo los veo a ustedes, yo debería poder verlos gozosos. Y hermanos, esto es una afirmación para nuestras vidas, aun cuando estamos en momentos de dificultad, cuando las pruebas llegan a nosotros. Debemos estar gozosos, porque nuestra esperanza, hermanos, está en Dios. Santiago capítulo 1, los versículos 2 y 3 nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo, ¿cuándo? Cuando os halléis, no en una prueba, ¿no? O cuando os halléis en alguna prueba, no, en diversas pruebas, en variedad de pruebas, en muchísimas pruebas, aun cuando nuestra vida sea una diversidad continua, una dificultad continua, un problema continuo. La palabra de Dios nos pide que nos hallemos en gozo. ¿Por qué? Sabiendo que la prueba, hermanos, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hermanos, porque estamos esperando en Dios. Porque esperamos a aquel que nos salvó. Porque nos reunimos aquí en la casa del Señor recordando que el Cordero de Dios vino a este mundo a entregarse en la cruz por todos nosotros, a cumplir las promesas de que vendría un Salvador y viviría una vida pura, santa y sin mancha, una vida que cubriría la multitud de pecados de este mundo, de los que se arrepienten y de los que no se arrepienten, también es capaz. Vino a perdonarlo todo. Y lo único que nos pide a cambio, hermanos, es que aceptemos ese perdón. Lamentablemente, no todos en este mundo están dispuestos a aceptar ese regalo de parte de Dios. No todos en este mundo están dispuestos a estar siempre gozosos, sabiendo que la batalla ya fue ganada, que la victoria ya es nuestra, porque Cristo venció la muerte. Entonces, nuestra fe, nuestra paciencia es esperar en este mundo, en este tiempo de dificultad, sabiendo, hermanos, que caminamos hacia la gloria. Esa es la razón de nuestro gozo. ¿Ok?
Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Es Jehová tu confianza, mi confianza, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Estaba hace un par de semanas con la abuela ahí en el campo en casa y tenemos en medio del bancal un almendro que está muerto, que este año no dio ni una sola hoja, nada. Está ahí, me dice la abuela, esto hay que quitarlo de aquí. Digo, venga, va, me voy a poner un fin de semana, voy a pegarle 4 machetazos y voy a hacer leña, porque es para lo único que sirve. Porque ese árbol ya no va a dar fruto, ese árbol ya no va a dar sombra, no tiene ningún tipo de utilidad, es un estorbo allí. Y eso, hermanos, me hace pensar qué tipo de árbol somos nosotros, hermanos, en la viña del Señor. ¿Somos un estorbo? ¿Somos nosotros un estorbo que no tiene gozo, que no tiene fruto, que no va a servir para dar ni siquiera sombra? ¿O somos un árbol plantado junto a las aguas, hermanos, que aún en el tiempo de sequía, en el tiempo de calor abrasador, no se fatiga, o sea, ni se inmuta, porque está confiado, porque está firme, porque está arraigado, hermanos, en el agua viva, está bebiendo continuamente del agua viva. ¿Qué tipo de árbol es que somos nosotros? ¿Qué tipo de vida, si es que hay vida en nosotros, tenemos? Tenemos, hermanos, tener a Dios, en nuestras vidas nos debe dar ese solo motivo. Es ese el motivo, hermanos, por el cual damos fruto, por el cual de nuestra boca sale la alabanza y el gozo, porque, hermanos, el motivo de nuestra alabanza debe de ser nuestro Dios. Deuteronomio capítulo 10, versículo 21, Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios. Y la pregunta es, ¿Él es tu Dios? ¿Él es el objeto de tu alabanza que ha hecho contigo estas cosas grandes, terribles que tus ojos han visto? Y hermanos, ¿quién no ha visto la mano de Dios obrar en su vida? Si no has visto la mano de Dios obrar en tu vida, tienes una seria pregunta que realizarte. Porque Dios obra en sus hijos. Y sus hijos notan el obrar de su Padre. En el libro de Salmos, el capítulo 100, versículos 4 y 5, hermanos, nos recuerda que entrad por sus puertas, nos dice, con acción de gracias. O sea, no solo diciendo que estás gozoso, sino demostrando que estás gozoso. Dice, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Hermanos, qué promesa más grande saber que la verdad de Dios es por todas las generaciones. Estamos seguros y tranquilos de que la promesa de Dios que llegó a nosotros llegará a nuestros hijos, llegará a nuestros nietos y llegará a todos los que nos precedan hasta que Dios venga. Estamos tranquilos sabiendo que Dios es fiel, que su promesa no falla, porque Él es el que hace cumplir su palabra y sus promesas.
Cuánto gozo, hermanos, tenemos que tener sabiendo que aún ni nosotros vamos a ser capaces de estorbar el perfecto plan de Dios en este mundo. Sí, hermanos, la palabra de Dios nos dice que la viña del Señor, ahí está. Cuán gran viña tiene el Señor y cuán pocos obreros hay allí en la viña trabajando, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos dice que si nosotros no hablaremos, tranquilos, no pasa nada. Si ustedes no quieren hablar, si yo no quiero hablar, si en esta iglesia nadie es capaz de hablar, el Señor levantará las piedras y hará que su palabra siga su camino. Pero Dios es grande en misericordia y nos permite ser parte de su obra. Nos permite ser parte de compartir, de llevar con nosotros las buenas nuevas de salvación. Y no es porque nosotros valgamos algo, no es porque nosotros seamos mejores, no es porque nosotros seamos merecedores, sino porque Dios es grande en misericordia. Hermanos, qué gozo debemos tener de saber que esto es una realidad en nuestras vidas. Ayer lo hablaba con los jóvenes de qué privilegio tenemos de vivir en este tiempo de gracia, en este tiempo en el cual no somos fulminados por el poder de Dios, por las aberraciones de este mundo. ¿Cuántas Sodomas y Gomorras hay a nuestro alrededor? Pero el Señor prometió que ya no caería otra ciudad a fuego así. Hermanos, ya no nos vamos a convertir nosotros en estatuas de sal, mirando y recordando el pecado, ¿verdad? Hermanos, estamos en un tiempo de gran gracia que el Señor nos está brindando, un tiempo en el cual, en vez de nosotros salir a la calle a compartir estas buenas nuevas, muchos de nosotros sentimos gran vergüenza, sentimos miedo, sentimos reparo por no molestar, no ofender, no hacer sentir mal a los demás por la palabra de Dios. Hermanos, una vida verdadera, una vida de un cristiano, como decía el pastor esta mañana, a secas, no verdadero, porque sí, no es cristiano, no es ni verdadero ni falso, no es. La vida de un cristiano es la vida de alguien que está en continuo gozo, porque su gozo no depende de él, su gozo está confirmado en Dios. Y hermanos, siempre dijimos que debemos estar gozosos, ¿verdad? Pero siempre debemos estar gozosos y en oración. Nos dice el versículo 17, orad sin cesar, o sea, en todo tiempo, en todo lugar, en toda situación. Efesios 6:18 nos dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, la oración nos muestra cuánto dependemos de Dios, cuánto le necesitamos y, por tanto, debemos estar en continua oración. Y si alguien tiene alguna duda, puede ir a la palabra de Dios, ¿verdad? Si vamos al libro de Daniel, en el versículo 8, se encontraba en una gran disyuntiva en su vida, ¿verdad? Los sátrapas, me encanta esta palabra, sátrapas, los sátrapas, ¿no? Que me recuerda a zaparrastrosos, no sé por qué. Estas personas zaparrastrosas, porque no tienen otra expresión, estos sátrapas, ¿qué hacían? Fueron al rey a convencerlo, a engañarlo, para que firmara un edicto, para que nadie pueda adorar a ningún dios que no sea al Dios y a la estatua del rey.
¿Por qué? Porque sabían que, como los conocían ellos, Sadrach, Mesach y Abednego, tenían un Dios al cual rendían honor todos los días. Daniel oraba todos los días y lo querían poner a prueba, querían confrontarlo con su fe, querían vencer la fe de Daniel. En el versículo 8 de Daniel 6 dice: ahora, rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y no cerró, no hizo nada, no, abiertas las ventanas, nos dice, de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Ya. La situación no cambió, igual que lo estaba haciendo, sabiendo del riesgo, él continuó haciéndolo de esta misma manera. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel. Lo estaban esperando ahí yo me los imagino siempre, ¿no?, ahí asomaditos a la ventana, esperando a ver si lo podían pillar de alguna manera para confrontarlo al rey, para quitárselo del medio. Dice, y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. No respetan a nadie estas personas, porque van y lo confrontan al rey. Dice, ¿no has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Daniel, delante de todos y aún a riesgo de su vida, él continuaba 3 veces al día, arrodillándose y orando y rogando a su Dios. Daniel sabía, hermanos, quién era su Dios y el poder que él tenía. ¿Sabemos nosotros quién es nuestro Dios? ¿Sabemos nosotros del poder de nuestro Dios? ¿Estamos dispuestos a hacer lo que el mundo nos dice que no hagamos para no confrontar al mundo? ¿O estamos dispuestos a dar la espalda a nuestro Dios, a confrontarle a Él por lo que este mundo nos diga o nos deje decir? El Salmo capítulo 32, versículos 6 y 7 dice, por esto orará a ti todo santo, en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Hermanos, por esto debemos orar todos los santos, porque tenemos un Dios que nos promete que Él nos tiene en su mano, que Él sabe hasta los pelos que tenemos en nuestro cuerpo. Darío dice que es lampiño, ¿verdad? Pero tiene pelo en la cabeza, pero Dios sabe. El pastor no es tan lampiño, pero le falta un pelo, poquito, un par de pelos, ¿verdad? Igual que a Fernando, pero Dios sabe cómo somos cada uno de nosotros, cuánto pelo tenemos, qué altura tenemos,
cuántas veces tosemos, cuántas veces estornudamos, cuántas veces. Dios lo sabe todo de nosotros. Dios nos conoce al milímetro a cada uno de nosotros. Sabe cuál es cada una de nuestras dolencias, cada una de nuestras necesidades en todo momento. Y Él promete estar a nuestro lado en todo momento, ayudándonos por todo el camino de nuestra vida. Hermanos, Dios nos pide que nosotros vayamos a Él en oración, todo tiempo. Que pidamos a Él para nuestras necesidades, que roguemos a Él y supliquemos a Él para que Él pueda obrar en nuestras vidas, para que nosotros podamos vivir gozosos en este mundo lleno de angustias. Para eso. Y entonces, hermanos, para ir ya al tercer punto, yo les pregunto si debemos estar siempre gozosos, si debemos estar siempre orando, porque sabemos quién es nuestro Dios, porque conocemos el poder de nuestro Dios. ¿Qué debemos hacer ahora? ¿Qué debemos hacer sino estar continuamente dando gracias a Dios? Dando gracias al Dios que es nuestra salvación, al Dios que, como leíamos en el Salmo 32, es nuestro refugio. Es a donde, hermanos, vamos a ser hallados, porque estamos guardados y protegidos en Él. ¿Y qué significa, hermanos? Como dice en el versículo 18, dar gracias en todo. Significa, hermanos, que cuando nos echan del trabajo debemos estar gozosos, que cuando nos peleamos con nuestro marido, con nuestra mujer, con nuestros hijos, debemos continuar estando gozosos, que cuando nos ponen una multa, a mí me multaron este año, tuve que ir a pagar unas cuantas multas de tráfico de la furgoneta, y qué gozo, ¿verdad? Ir a pagar las multas, pero, hermanos, ¿saben qué? Tengo que dar gracias que puedo ir y pagar las multas. No tengo que estar pensando en las multas, tengo que pensar en que el Señor es grande en misericordia y me permite poder ir y quitarme esas multas. Hermanos, ¿por qué debemos dar gracias a Dios? Salmo 103, versículos 3 y 4, dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. Hermano, Dios nos promete que Él perdona nuestras iniquidades, que Él nos sana de nuestras dolencias, que Él nos rescata del hoyo, el hoyo en el que nosotros mismos nos metimos en esta vida. Él nos corona, dice, favores. ¿Qué favor merecemos nosotros de parte de Dios? Nosotros, que nos dice la palabra de Dios, que cada cual se fue detrás de sus delitos y sus pecados, detrás de los deleites que este mundo nos ofrece. Deleites, llamémoslo. Pequeños momentos de felicidad, grandes momentos de dificultad. Eso es lo que el mundo nos ofrece. Hermanos, Dios es ese, nuestro Dios. ¿Por qué más
debemos dar gracias a Dios. Romanos 8:1, porque Dios nos protege. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan, conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Conforme al Espíritu. Hermanos, debemos dar gracias porque Dios es nuestra seguridad. Salmo 121, versículos 7 y 8. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Desde cuándo? Desde ahora hasta cuándo? Y para siempre, hasta la eternidad. Dios promete guardarnos, promete protegernos, promete cuidarnos, promete sanarnos, promete darnos favores, promete darnos su misericordia. Hermanos, por esto debemos dar gracias en todo, como nos dice la palabra de Dios. Romanos 8, 14 y 15. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, ¿verdad? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Debemos ser como Daniel nos daba su ejemplo. No nos dio Dios espíritu de esclavitud para estar en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Y el versículo 28 nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, ¿alguno de vosotros aquí hoy no ha sentido el llamado de Dios? ¿Alguno de ustedes no se siente confrontado por la palabra de Dios? Por lo que Dios te pide que hagas de tu vida y que cambies en tu vida. Si no nos sentimos así, si no nos sentimos llamados y tocados por lo que la palabra de Dios nos dice, es que no hemos sido llamados conforme a su propósito. Es que hay algo que en nuestra vida debemos arreglar, y es que estamos, como nos dice la palabra, en este tiempo aceptable para encontrar el oportuno socorro, para encontrar el gozo para nuestras vidas. Y hermanos, si encontramos ese oportuno socorro, si estamos ya viviendo en gozo, ¿saben para qué estamos aquí? Para compartir ese gozo, para mostrar ese gozo, para tener esta actitud de gozo en nuestras vidas y que el mundo lo vea. Debemos, hermanos, no solamente sentirnos, sino que debemos vivir agradecidos a Dios. ¿Cuándo? Siempre siendo gozosos, siempre siendo agradecidos con Dios por su presencia en nuestras vidas en todo momento. Y hermanos, estar siempre gozosos es una decisión que toma cada creyente. Porque, hermanos, ¿cómo queremos vivir nuestra vida en este mundo? ¿Queremos vivir una vida victoriosa sabiendo quién es nuestro Dios? Por contra, queremos vivir una vida a escondidas, gateando por este mundo para que nadie nos vea, nadie nos señale, nadie diga, este dijo o este parece que es. ¿Qué tipo de vida, hermanos, vamos a vivir en este mundo? Sintámonos siempre gozosos. Resaltemos, hermanos, la verdad y el poder de Dios en este mundo. Mostremos a este mundo
que aún en el momento de dificultad, el gozo no es nuestro, el gozo es de Dios. La victoria en nuestra vida ya fue ganada. Nosotros no tenemos nada que perder ante este mundo, no tenemos nada que recibir de este mundo. Nosotros estamos hoy aquí para demostrar la verdad de la palabra de Dios, para demostrar el efecto real de la palabra de Dios en aquellos que son sus hijos. ¿Cómo nos vamos a ir hoy a nuestras casas? ¿Cómo nos vamos a levantar mañana para ir al trabajo? Yo sé que ir al trabajo no es lo mejor. A mí a veces me da pereza cuando mi mujer me despierta, pero luego cuando veo el café ya me alegro un poco, ¿no? No, hermanos. Debemos sentirnos gozosos sabiendo que tenemos un día más, una oportunidad más para alabar a Dios, una oportunidad más para compartir, hermanos, las buenas nuevas que vinieron a este mundo y que transformaron nuestras vidas y que quieren seguir su camino. Que podamos, hermanos, cada uno de nosotros vivir todas las circunstancias de nuestras vidas, las fáciles y las difíciles, las que no son tan fáciles, manteniéndonos firmes y gozosos en Dios, porque su promesa no cambia, porque su palabra, hermanos, no caduca. La palabra de Dios es fiel, es firme y permanecerá por los siglos de los siglos. Este mundo pasará, cielo y tierra pasarán, mas su palabra, ¿qué pasará con su palabra? No pasará, permanecerá para siempre. Y en ella estamos nosotros guardados. En ella confiamos, en sus promesas que son nuestras. Esas misericordias que Dios nos quiere dar, que el Señor nos quiere brindar. Hagamos de todo esto que el Señor nos ofrece, hagamos nuestra vida, del gozo que el Señor nos da. Así que, hermanos, que podamos vivir vidas victoriosas, que podamos ver las bondades de Dios en todo momento, en toda dificultad, y que podamos mostrar a este mundo, hermanos, que nosotros tenemos el gozo de nuestro Salvador. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos nuevamente una vez más por poder estar en tu casa y por poder, Señor, compartir de tu palabra. Ver, Señor, que tu deseo es cumplir tu gozo en tus hijos, que vivamos vidas victoriosas, sabiendo, Señor, que tú estás con nosotros, tú estás a nuestro lado. Y Padre, a tus hijos todas las cosas les ayudan a bien, nos permite tu palabra. Siempre que estemos en ti, Señor, en tu voluntad, confiados y afirmados, Señor, en ti. Bendice, Señor, a tus hijos en esta tarde y ayúdanos, Señor, a que vivamos vidas que demuestren el gozo que tenemos a través de la sangre de tu Hijo Jesucristo, nuestro único Salvador. Padre amado, te damos gracias. Amén.